del acople, excitación, contracción. Les pido que tomen asiento, por favor. Silencio para poder llevar a cabo la sesión. Vamos a recordar el caso. Era una muchacha una mujer de 34 años que participaba en un estudio clínico para evaluar la respuesta cardiovascular al ejercicio. Al ingresar al estudio, entonces se tomaron ciertos registros de variables fisiológicas de control que se tomaron de nuevo 30 minutos después de caminar a 3 millas por hora, aproximadamente 5 kilómetros por hora. Mencionamos que las variables fisiológicas que se determinaron fueron la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Presentamos una tabla en donde mostrábamos 3 columnas. En la segunda columna estaba el control antes de que Carolina hiciera el ejercicio. Entonces había una presión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio, una diastólica de 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 75 latidos minuto y un volumen de eyección de 80 latidos por minuto. Después de que Carolina caminó a 5 kilómetros por hora, después de 30 minutos, se volvieron a determinar estas mismas variables y observamos que la presión arterial sistólica pasó de 110 a 145 milímetros de mercurio, la diastólica pasó de 70 a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 75 a 130 latidos por minuto y el volumen de eyección de 80 a 110. ¿Vale? Determinamos entonces que el gasto cardíaco, definido como la cantidad de sangre que moviliza el corazón en un minuto, tiene una serie de determinantes: el volumen de eyección o volumen latido y la frecuencia cardíaca. A su vez dijimos que el volumen de eyección tenía 3 determinantes: precarga, poscarga y contractilidad. Dijimos adicionalmente que el volumen minuto multiplicado por la resistencia vascular periférica nos va a determinar la presión arterial. Y analizamos en sesiones anteriores cómo se comporta la presión tanto en la aurícula como en el ventrículo izquierdo, así como la presión aórtica. Mencionamos que al inicio del ciclo cardíaco entendemos un ciclo cardíaco el tiempo de relajación cardíaca y contracción cardíaca. Cuando una persona tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, quiere decir que en un minuto se generaron 60 ciclos cardíacos. Cada ciclo cardíaco implica una región, una porción diastólica en la cual el corazón está relajado y una porción sistólica en la cual el ventrículo está contrayéndose. Entonces dijimos que durante la diástole la presión auricular y la presión ventricular izquierda son muy bajas y se comportan exactamente iguales, ya que la válvula auriculoventricular mitral comunica tanto aurícula como ventrículo. En este punto, cuando se cierra la válvula mitral y comienza la contracción isovolumétrica, empiezan a diferir la presión ventricular de la presión auricular, de forma que la ventricular se hace muy elevada, mientras que el volumen no cambia. Mencionamos que la presión diastólica correspondía al punto en el cual se lograba abrir esa válvula aórtica, y esa apertura de la válvula aórtica es una sumatoria de las fuerzas que se oponen a que el ventrículo eyecte la sangre. Es una representación entonces indirecta de la poscarga, de forma que si la poscarga está elevada, esperamos que la presión diastólica se aumente.
Una vez la válvula aórtica está abierta y se comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, ambas presiones, tanto la aórtica como la ventricular izquierda, se superponen. La presión máxima que se logra alcanzar una vez el ventrículo alcanza su máxima contracción la denominamos presión sistólica. Son aproximadamente unos 120 milímetros de mercurio en el personaje típico de fisiología que pesa 70 kilos y mide 1,70. También mencionamos que la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica corresponde a la presión de pulso y es aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Una vez se cierra la válvula aórtica, comienza a diferir la presión aórtica respecto a la presión ventricular. Si ya el ventrículo no está contrayéndose, en esta fase tenemos contracción isovolumétrica, aquí fase de eyección y en este punto la relajación isovolumétrica, la presión ventricular va a caer rápidamente mientras que la presión auricular genera una segunda onda que denominamos onda dicrótica o zona de hendidura. Es en este punto en donde se cierra esa válvula aórtica y se genera un ruido. ¿Cuál es? S1, S2, S3. ¿Qué ruido se genera allí? Cuando se cierra la válvula aórtica, ¿qué ruido se genera? Recuerden que ustedes siempre escuchan, cuando escuchan un corazón suena tu, 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 tu. ¿A qué corresponde el segundo? S2, ¿cierto? Entonces S2 será el cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Mientras que S1, el primer tu, ¿a qué corresponde? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricúspide. ¿Por qué habíamos dicho que se genera una segunda onda en la presión aórtica? ¿Cuál era la explicación? Si yo, por ejemplo, arrojo este marcador al cielo, ¿qué le va a pasar? Una vez alcance su fuerza máxima, va a caer, ¿cierto? ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Entonces, la sangre experimenta exactamente el mismo proceso, es eyectada del ventrículo desde abajo hacia arriba, pero una vez el ventrículo se relaja, la sangre que no ha alcanzado a pasar por el arco aórtico se va a devolver. Si está la válvula aórtica ahora cerrada, esa sangre va a chocar contra esa pared valvular y va a estrellarse contra las paredes laterales de la aorta. De esa forma se utiliza la presión lateral de la sangre para irrigar las coronarias. También mencionamos el volumen de eyección. Recuerden, los determinantes son la precarga, poscarga y contractilidad. Dijimos que el corazón nunca se queda sin sangre, siempre hay un volumen mínimo que decimos es el volumen del final de sístole. Y lo llamamos volumen de final de sístole porque es la cantidad mínima de sangre que se encuentra en el corazón una vez ocurrió la eyección o fase sistólica ventricular. En el personaje típico de fisiología son aproximadamente 60 mililitros. Sin embargo, recuerden que ese es un número para que tengan un valor de referencia, pero pueden tener volúmenes de final de sístole entre 40, 50, algunas personas pueden tener incluso 70 mililitros. Una vez las válvulas auriculoventriculares están abiertas, la sangre va a empezar a drenar desde las aurículas hacia los ventrículos y conforme drena la sangre, entonces ¿qué va a pasar con el volumen del ventrículo izquierdo? Va a empezar a aumentar hasta un punto en donde se tiende a estabilizar. En esta zona ocurre un evento que hace que el volumen ventricular se eleve un poco más. ¿Cuál es ese evento? La contracción auricular, muy bien, que aporta en reposo aproximadamente entre un 5 y un 10% del volumen ventricular. El volumen que queda una vez culmina la diástole, esa fase de relajación, se va a llamar por tanto volumen telediastólico o volumen de final de diástole. Es el volumen máximo y corresponde aproximadamente a 130 mililitros de sangre. Una vez el ventrículo izquierdo se contrae, entonces vamos a ver que ese volumen ventricular va a reducirse. El volumen que sale del ventrículo debido a la contracción se va a denominar volumen de
eyección, o también se llama volumen latido, y corresponderá por consiguiente a la diferencia entre el volumen de final de diástole y el volumen de final de sístole. Bueno, hasta ahí solamente un repaso. Miremos ahora la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial por parte del sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos que el corazón tiene un sistema de conducción eléctrico determinado por el nodo sinusal, que funciona como marcapasos. Una vez se propaga, se genera el impulso eléctrico allí, ¿hacia dónde se propaga? Al nodo auriculoventricular, y después ¿a dónde? Haz de His, y después fibras de Purkinje, y después las células miocárdicas. Bueno, habíamos dicho adicionalmente que las células marcapaso del nodo sinusal son las que comandan. ¿Por qué? Porque son las que originan el primer latido y lo hacen muy rápido. Son las que primero arrancan y por eso son las que comandan. ¿Cuál es la frecuencia de despolarización intrínseca de las células del nodo sinusal? Entre 100 a 120 despolarizaciones por minuto. Recuerden que esas despolarizaciones son espontáneas, y son espontáneas gracias a que hay una pequeña permeabilidad inicialmente al sodio, y una vez entra un poquito de sodio se genera la apertura de canales voltaje dependientes de calcio, que hace que rápidamente las células del nodo sinusal se despolaricen. ¿Qué ocurrirá entonces si un paciente tiene un infarto agudo del miocardio y precisamente compromete la irrigación que nutre las células del nodo sinusal? Las células del nodo sinusal van a experimentar isquemia, infarto y finalmente van a presentar necrosis. Se morirán esas células del nodo sinusal y serán reemplazadas por otro tipo de células. Cuando se reemplazan por otro tipo de células, estas ya no serán excitables y por consiguiente es como si del corazón borráramos al marcapasos. Entonces, si ya no están presentes las células del nodo sinusal, ¿quién va a comandar? Las células del nodo auriculoventricular. Muy bien, ¿por qué? Porque corresponden a células excitables y tienen automatismo. Recuerden que el automatismo es una propiedad de las células lentas, principalmente nodo auriculoventricular y nodo sinusal. Si las células del nodo sinusal tenían una frecuencia de despolarización de 100 a 120 latidos por minuto, ¿cuál será esa frecuencia de despolarización de las células del nodo auriculoventricular? ¿Más alta? ¿Más baja? Más baja, ¿cierto? Dijimos que el que se despolarice más rápido y primero va a ser el marcapasos. Entonces, muy bien, es más baja. ¿Qué tanto más baja? Aproximadamente entre 60 a 80 despolarizaciones por minuto. En algunos libros van a encontrar entre 70 y 90. ¿Vale? Bueno, eso quiere decir que si no sirve el nodo sinusal, hay alguien que se encarga de rescatar la función de bomba, ¿cierto? Pero si ustedes analizan un registro electrocardiográfico de un paciente que ha experimentado un infarto agudo de miocardio que suprimió la función del nodo sinusal, ¿qué cambios observarán? No hay onda P. Muy bien. ¿Por qué? Porque la onda P porque la despolarización auricular dependía de la despolarización del nodo sinusal. Y como ahora el impulso eléctrico ya no se genera desde arriba, sino que se genera a nivel de la zona entre aurículas y ventrículos, el impulso eléctrico ahora se va a propagar directamente hacia las de His y hacia el ventrículo. ¿Qué ocurre ahora si este señor o esta señora tuvo un infarto agudo de miocardio y precisamente ocluyó la arteria, la coronaria descendente, la porción descendente anterior de la coronaria izquierda, y preciso dañó la irrigación que se encarga de nutrir el nodo auriculoventricular? ¿Qué va a pasar? Isquemia, necrosis, isquemia, infarto y necrosis de esa zona,
las células del nodo auriculoventricular se van a perder. ¿Y cuál era la función de esas células del nodo auriculoventricular? Retrasar el impulso eléctrico y comunicar ese impulso eléctrico entre el nodo sinusal, entre aurículas y ventrículos. Por consiguiente, si ya no está ese puente de comunicación, hagan de cuenta que ustedes, mitad del salón hacia atrás, son las aurículas, y ustedes, mitad del salón hacia adelante, son los ventrículos, y aquí se ubica el nodo auriculoventricular. Hagamos de cuenta que un infarto agudo de miocardio implica cerrar el biombo. ¿Qué va a ocurrir entre ustedes dos grupos? Se pierde la comunicación. Por consiguiente, ustedes van a comportarse de una forma distinta a cómo se va a comportar ese salón. Entonces se va a generar una arritmia, ¿cierto? Se va a generar un bloqueo, y ese bloqueo va a ser un bloqueo aurículo-ventricular. No hay comunicación entre aurículas y ventrículos, o esa comunicación es desordenada. Los bloqueos auriculoventriculares a su vez se pueden clasificar en grados dependiendo de la severidad. El más severo es cuando ustedes cierran por completo el biombo. Eso quiere decir que los ventrículos ahora se van a despolarizar a un tiempo distinto al de las aurículas, ¿cierto? Pregunta: si habíamos dicho que las células lentas se encontraban en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, y estas están ubicadas en las aurículas, ¿qué hacen ustedes, grupo de adelante, para despolarizarse? ¿Quién va a salvar la patria? ¿Qué opciones tenemos aquí? Está el haz de His, que tiene una rama izquierda y una rama derecha, ¿cierto? Y la rama izquierda a su vez tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. Tenemos las células de las fibras de Purkinje, y nos quedan los miocitos, los cardiomiocitos ventriculares. ¿Cuál de esos grupos va a asumir la responsabilidad de comandarlos a todos ustedes? Las fibras de Purkinje, ¿cierto? Por consiguiente, las fibras de Purkinje, si bien son células rápidas, tienen la capacidad de generar en cierto nivel despolarizaciones autónomas. Pero es muy lenta esa capacidad. ¿Cuál es la frecuencia de descarga de las células de Purkinje? De 30 a 40 despolarizaciones. ¿Listo? Ahora, habíamos dicho que el número de despolarizaciones del sistema de conducción eléctrico nos va a determinar la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas veces se va a contraer el corazón. ¿Qué ocurrirá en una persona que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y las aurículas no se comunican con los ventrículos? ¿Cuál será la frecuencia cardíaca auricular y cuál será la frecuencia cardíaca ventricular? ¿Qué dicen las aurículas? ¿Cuál será su frecuencia media? ¿40? Asumamos que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular están funcionando, pero hay un bloqueo en este sitio. Están entonces entre 100 y 120. ¿Y ustedes, cuál será la frecuencia? Aquí adelante. Entre 30 a 40, ¿cierto? Normalmente ustedes necesitan que las aurículas se despolaricen primero para que ocurra una contracción, y esa contracción nos aporte aproximadamente entre un 5 y un 10% del volumen final, ¿cierto? Si las aurículas ahora se están despolarizando a 120, pero los ventrículos se están despolarizando a 40, ¿qué ocurrirá? ¿Quién se va a sobrecargar? ¿Las aurículas o los ventrículos? Ambos, ¿cierto? Porque ellas están contrayéndose más de lo que deberían y ustedes están recibiendo más sangre de la que deben. Ustedes tienen la responsabilidad más importante, y es inyectar la sangre que han recibido del grupo de atrás de las aurículas al resto del cuerpo. Normalmente se debe cumplir con una frecuencia cardíaca mínima para poder cumplir con un gasto cardíaco apropiado, entre 3.5 y 5 litros por minuto. Si ustedes se demoran mucho en despolarizar, ¿qué va a ocurrir con la sangre que llega al ventrículo? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la distensibilidad ventricular? Va a aumentar, ¿cierto? Y si aumenta la distensibilidad, ¿qué va a pasar con la precarga? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, a largo plazo, ¿qué esperarán ustedes que ocurra con el corazón de una persona que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Entonces será hipertrófico. ¿Y qué más pasará?
Una cardiomegalia, sí, y una falla cardíaca finalmente, ¿de acuerdo? Esa falla cardíaca puede ser tan crítica que si se contrae cada 30 veces por minuto, el gasto cardíaco se reduzca ostensiblemente y la capacidad de bomba, que es el objetivo más importante que tiene el corazón, no se pueda desarrollar en forma apropiada, ¿vale? Pero analicemos un problema aún mayor. La frecuencia cardíaca de todos ustedes oscila entre ¿qué promedios aproximadamente? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Si están por encima de 100 latidos por minuto, ¿qué concepto aplicamos? ¿Cómo se llama? Una taquicardia. Si está por debajo de 60, ¿cómo decimos? Una bradicardia. Pregunta, ¿por qué si la frecuencia cardíaca intrínseca del nodo sinusal es entre 100 y 120 latidos por minuto, ustedes no tienen una frecuencia de 100 a 120, sino mucho menor? ¿Quién es el responsable de lentificar? Entonces aquí hay una opción y es el nodo auriculoventricular retrasa ese impulso eléctrico. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre otra hipótesis? Recuerden cómo comenzamos con esta diapositiva. El sistema nervioso autónomo es otra opción, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que podría pasar con el sistema nervioso autónomo y el sistema de conducción eléctrica del corazón? ¿Será que existe alguna relación? Resulta que sí. El sistema nervioso autónomo está configurado por dos grandes grupos, el simpático y el parasimpático. El simpático tiene un neurotransmisor final que se denomina como noradrenalina, ¿listo? O adrenalina. Mientras que el parasimpático tiene un sistema de conducción, un neurotransmisor que es acetilcolina. Fíjense que esta gráfica nos está diciendo que los cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo parasimpático se originan a nivel del bulbo raquídeo. Aquí están los cuerpos neuronales y los axones viajan a través de un gran nervio que se denomina como el vago, ¿cierto? Ese vago va a terminar inervando al corazón. Entonces resulta que el vago del lado derecho va a inervar más al nodo al nodo sinusal o sino auricular, mientras que el vago izquierdo va a inervar más al nodo auriculoventricular. Eso no quiere decir que el vago izquierdo no tenga fibras hacia el nodo sinusal y que el vago derecho no tenga fibras hacia el nodo auriculoventricular, ¿vale? Pero es preferencial el del lado derecho hacia el nodo sinusal y el lado izquierdo al nodo auriculoventricular. ¿Qué ocurrirá entonces si yo tengo un estímulo vagal aumentado y libero mucha acetilcolina? ¿Qué efecto tendrá la acetilcolina sobre el nodo sinusal? Tenemos tres opciones. La primera, que no pase absolutamente nada. La segunda, que se disminuya la frecuencia cardíaca. Y la tercera, que se aumente la frecuencia cardíaca. ¿Cuál será? La disminuye. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la acetilcolina, el vago y el nodo sinusal? De acuerdo. Entonces, en las células cardíacas existen unos receptores que se denominan muscarínicos, que son activados por efecto de mayor liberación de acetilcolina. Entonces, si hay mayor cantidad de acetilcolina disponible, esa acetilcolina se unirá con unos receptores muscarínicos, y el efecto final de esos receptores muscarínicos, ¿cuál es? Aumentar la permeabilidad de las células al potasio. El potasio entonces, ¿hacia dónde se moverá? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Por qué hacia afuera? Porque el gradiente electroquímico es... Pero recuerde que el interior de la célula es negativo y el potasio es, el potasio es positivo, por consiguiente el gradiente eléctrico estaría a favor de que se quedara. Entonces, ¿será todo el gradiente electroquímico o único?
el gradiente de concentración, ¿cierto? El gradiente de concentración es más grande que el gradiente eléctrico y por consiguiente, si yo le doy la oportunidad al potasio, él va a decir, prefiero salir. Si la célula pierde cargas positivas, ¿qué ocurrirá con el voltaje de membrana celular? ¿Será más positivo o más negativo? Más negativo, ¿cierto? Es decir, estoy hiperpolarizando a la célula. Mayor salida de potasio del interior de la célula implica ganar más cargas negativas al interior, es decir, pasar de menos 80 milivoltios a menos 90, menos 94. ¿Qué ocurrirá si llego a menos 94 milivoltios? ¿El potasio seguirá saliendo? No, ¿por qué? Porque alcanzamos el potencial de equilibrio. En ese punto, el voltaje es suficiente para contraponerse a la tendencia de concentración de salida. Si ahora yo hago el interior de la célula menos 100 milivoltios, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a empezar a entrar, ¿listo? Y la célula entonces se va a despolarizar. Pero nunca llegamos hasta allí. Por lo general, lo que ocurre es que la acetilcolina activa estos canales muscarínicos y la célula se va a hiperpolarizar. ¿Cómo relacionamos una hiperpolarización de las células del nodo sinusal con reducir la frecuencia cardíaca? Se demora más tiempo en entrar el calcio, se demora más tiempo en alcanzar ese umbral para abrir estos canales voltaje dependientes y por consiguiente si nos demoramos más tiempo en desarrollar una actividad, ¿qué va a ocurrir al final? La frecuencia cardíaca va a ser menor. Entonces, esa es una hipótesis, ¿cierto? Hasta ahora no hemos podido descartar la primera opción que postularon y es que el nodo auriculoventricular retrasa esa señal, ¿cierto? ¿Qué experimento entonces harían ustedes para corroborar si es la hipótesis número 1 del bloqueo auriculoventricular o es la hipótesis número 2 del estímulo acetilcolina prioritario sobre el nodo sinusal? Entonces, una opción, quitar la acetilcolina. Entonces, darle un antagonista a mi paciente para ver qué está ocurriendo. Un antagonista de la actividad de la acetilcolina se llama atropina. La atropina es un anticolinérgico y en algunos escenarios ustedes van a ver que se utiliza para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros planteamos un problema con el nodo auriculoventricular. El antagonista se llama atropina. La atropina es un anticolinérgico. Anticolinérgico quiere decir que evita la acción de las acetilcolinas, de los derivados de colina, entre ellos la acetilcolina. Fíjense lo que estamos haciendo en este experimento. ¿Qué tenemos en el eje X? La cantidad de dosis de la droga número 1 y la cantidad de dosis de la droga número 2. ¿Qué tenemos en nuestra variable dependiente en el eje Y? La frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, arranquemos en este punto, donde están muy pegados el punto negro con el punto verde. Más o menos la frecuencia cardíaca que tenemos todos nosotros, 60 latidos por minuto. Vamos por partes, aquí, no se acuerden. La paciencia es un arte que uno debe ir aprendiendo a cultivar. Entonces, vamos con calma. Estamos concentrándonos inicialmente en evaluar el efecto de la atropina. Si yo no le doy ningún tipo de estímulo anticolinérgico, ¿cuál es la frecuencia cardíaca que tengo? Cercana a 60 latidos por minuto. Aquí postularon una opción y es que si yo quiero descartar la hipótesis número 2 que me dice de pronto es el sistema nervioso parasimpático el responsable de que todos nosotros tengamos una frecuencia cardíaca menor a la esperada, démosle un anticolinérgico. Entonces voy a empezar a administrarle a mi paciente a través de la vena atropina. ¿Qué ocurre con la frecuencia cardíaca de mi paciente cuando paso de no darle nada a darle una cantidad de atropina? Aumenta, ¿cierto? Si yo ahora subo la cantidad de atropina, aumenta un poco más la frecuencia cardíaca. Si yo elevo un poco más la dosis de atropina, ¿qué va a ocurrir?
sigue subiendo, y si coloco la dosis máxima de atropina, ¿qué ocurrirá con la frecuencia cardíaca? Llega a su límite. ¿Listo? Entonces es algo que siempre tienen que recordar, porque a veces ustedes creen que la atropina se puede utilizar de igual forma que la adrenalina, y resulta que no. Si bien ambas suben la frecuencia cardíaca, la capacidad máxima que tiene la atropina para elevar la frecuencia cardíaca es 120, y requiere que el nodo sinusal esté funcional. De forma que si el nodo sinusal no funciona, de nada sirve darle atropina. ¿Sí? Porque no se queda estable en su límite y disminuye la frecuencia. ¿De aquí para allá? Ajá, porque estamos administrando otro medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el efecto neto sobre la frecuencia cardíaca de mi paciente al administrarle atropina? Aumentar la frecuencia cardíaca. Anulé el efecto de la acetilcolina y por consiguiente la célula ya no va a dejar escapar tanto potasio. Si no se escapa tanto potasio, la célula tiene un potencial de membrana menos negativo o más positivo, y con ello es más favorable o es más probable que se alcance ese umbral y se genere un nuevo potencial de acción. A mayor cantidad de potenciales de acción, mayor frecuencia cardíaca. Con este experimento ustedes dirían, ¿gana la hipótesis 2 o la hipótesis 1? La hipótesis 2 es que es el sistema autónomo el que controla el nodo sinusal, y la hipótesis 1 es que es el nodo auriculoventricular el responsable de identificar la señal. Hasta ahora tenemos evidencia de cuál, con esto, con este experimento. Efecto del sistema nervioso autónomo sobre el nodo sinusal, ¿cierto? Esta evidencia favorece la hipótesis 2. ¿Cómo hacemos para corroborar la hipótesis 1? ¿Qué experimento se les ocurre? La hipótesis 1, les recuerdo, dice, es el nodo auriculoventricular el que retrasa la señal entre ustedes allá atrás, aurícula, y ustedes aquí adelante, ventrículos. ¿Cómo corroboraría yo esa hipótesis? Entonces, una opción, ¿usted anularía las células del nodo sinusal? No, entonces, ¿qué opción? ¿Cómo evaluamos la primera hipótesis? ¿Quién está cumpliendo 18 años? No, feliz cumpleaños. Entonces, bloqueándolo. ¿Cómo lo bloqueamos? ¿Cómo lo bloqueamos? Entonces una opción es bloquear los canales de calcio, pero recuerde que bloquear los canales de calcio implica que anule la actividad del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. Y yo solo quiero analizar la acción del nodo auriculoventricular porque sospecho de él. Entonces, pero si usted involucra el vago, necesariamente está implicando la hipótesis 2. De acuerdo, que eso fue lo que hizo acá. Administrar atropina es igual a anular el efecto vagal. Y resulta que la frecuencia cardíaca se subió. Eso quiere decir que la hipótesis 2 tiene algo de cierto. ¿Sí? Lo que queremos saber es si la hipótesis 2 es la que gana y es la verdad única y absoluta, o la hipótesis 1 también tiene lo suyo. ¿Cómo haríamos? Entonces aquí otra opción, evitar la salida de calcio, pero nuevamente la salida de calcio participa tanto en el nodo sinusal como en el auriculoventricular. Y yo solo quiero analizar el comportamiento del nodo auriculoventricular, porque es el que me retrasa la señal entre aurículas y ventrículos y permite que las aurículas se contraigan primero y después se contraigan los ventrículos, favoreciendo un poco más el llenado ventricular. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueador en dónde? ¿Y qué clase de bloqueador? Receptor beta 1. Entonces, si yo administro un receptor beta 1 adrenérgico, ¿en dónde están esos receptores? ¿Solamente están presentes en las células del nodo sinusal? ¿Solo están en las del nodo auriculoventricular?
resulta que están en todas las células cardíacas. Entonces yo ahí tengo un efecto inespecífico, me bloquea ventrículo y aurículas, me bloquea células lentas y rápidas. Entonces no parecería ser una buena opción. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con la verdad absoluta? La hipótesis 2 fue la ganadora y no comprobamos la primera. ¿Cómo? A ver. Listo, entonces aquí hay una opción muy buena y es que una célula se comunica con otra a través de las uniones de hendidura. ¿Qué pasa si yo entre las células auriculares y las células ventriculares bloqueo esas células, esas uniones de hendidura? ¿Les parece? Puedo hacer un bloqueo selectivo, a diferencia del efecto del calcio. Entonces, muy bien, aquí tendríamos un problema y es que no hay conducción del impulso eléctrico de aurículas a ventrículos. Y ya dijimos qué ocurre si eso pasa. Se va a generar una arritmia. Los ventrículos se van a despolarizar a un ritmo, 30 a 40 latidos por minuto, y las aurículas entre 100 o 120. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis es la verdadera? ¿O es la que se cumple en el día a día? La del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca media de un feto o de un recién nacido? ¿Alguno sabe? ¿Ha tenido la curiosidad de ponerle el oído o el poniendo a un chiquito? Siempre es más alta que la nuestra, ¿cierto? Por lo general, tienen una frecuencia cardíaca media de 140 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca máxima de 160, una mínima de 120. ¿No? Por algo más complejo que las mías que ahorita analizar. Entonces, la frecuencia cardíaca de los fetos y los recién nacidos es mucho más elevada que la de nosotros. ¿Por qué? Porque la madurez del sistema nervioso autónomo, el efecto vagal, requiere de un tiempo mínimo. Entonces, en la medida en que uno va convirtiéndose de embrión a feto, recién nacido, niño, adolescentes, jóvenes como son ustedes, el sistema nervioso autónomo, el sistema vagal, comienza a irrigar en forma más, inervar en forma más eficiente al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular.